¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí Identidad Privada, el mensaje televisivo de SADOP. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes a todos del otro lado. Hoy con un programa especial. Un programa que va a abordar en profundidad un tema que ciertamente suele ser muy preocupante y de difícil resolución. Así es, hoy vamos a hablar de disfluencia. ¿Quieren saber de qué se trata? Miremos este adelanto. Jongens, we hebben een nieuwe leerling in de klas. Hij komt van buiten de stad en hij komt bij ons in het eerste studiejaar. Kom, ga maar naar voren. Zet je maar op het podium. Wie ben je? Wat is je naam? Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Kom jongen, wat is je naam? Jongens, kom. Pues bien, de esto se trata, ¿no? Un tema ciertamente complicado, muy duro, y lo queremos encarar en profundidad. Así es, por eso le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está con nosotros María Pía Coscueta, licenciada en fonoaudiología, para hablar de esto, de disfluencia. ¿Qué es la disfluencia? ¿Es lo mismo que la tartamudez? Bueno, la disfluencia es la falta de continuidad que tenemos cuando hablamos. Pero no es lo mismo que la tartamudez, porque la tartamudez es una disfluencia, ¿sí? Ya que hay otros tipos. Lo que pasa es que es lo más común por ahí confundir los términos, pero es importante siempre darle un diagnóstico al paciente y que sepa bien qué es lo que se está abordando. La tartamudez es la falta de continuidad, es cuando escuchamos repeticiones. Las repeticiones pueden ser o que repita sílabas o que repita palabras, o puede ser que estire los sonidos cuando esté hablando, o que se quede atascado en un sonido y que no pueda continuar con esa palabra. ¿Y cuáles son las causas que le dan origen a esto? Bueno, esto no tiene una sola causa. Si bien sabemos que hay genes específicos que son del lenguaje y que dentro de ellos están los de la disfluencia, también hay muchos factores que son los causales. Por eso también se confunde con que esto es algo psicológico, ya que en algunas situaciones cuando uno está un poco nervioso, la tartamudez aumenta. Bien. Pero porque tiene la característica de ser cíclica, entonces varía de acuerdo a la situación o a la persona con la que se está hablando. O sea, los factores psicológicos no son una causa. No son la causa, ¿sí? Sí hay situaciones en las que aumenta, que pueden ser situaciones de estrés que tenga esa persona, pero de ninguna forma no hay ninguna cuestión ni de ansiedad o de nervios que a vos te produzca la disfluencia. ¿En qué momento se plantea de la niñez? ¿En qué momento los padres tienen que seguir con atención a que se pueda poner de manifiesto este problema? Cualquier niño que comience a desarrollar su lenguaje lo empieza a desarrollar de manera normal. Esto aparece después de ese desarrollo del lenguaje, a partir de los 3 años. Y la disfluencia puede aparecer entre los 3 y los 5, ¿sí? Hay que estar muy atentos porque a veces se confunde y se lo deja pasar, ¿sí? Pero ni bien aparece es importante que esto se empiece a tratar. ¿Qué tiene que hacer el padre concretamente? La consulta con la fonoaudióloga, porque esto es un problema pura y exclusivamente del habla y el tratamiento se trabaja tocando solamente lo que es el habla y no ninguna cuestión emocional o el canto, claro, o la parte respiratoria, que todavía por ahí sí se confunde con eso. Bueno, licenciado, nosotros siempre preguntamos a la gente para saber qué conocimientos tienen sobre estos temas, así que si te parece bien, te vamos a invitar a compartir un tape. Estuvimos preguntando a la gente qué es la tartamudez.
la disfluencia? Disfluencia, no. ¿Y lo que es la tartamudez? Sí. Y cuando a una persona le cuesta hablar y entonces repite las sílabas varias veces hasta que engancha la palabra. Una persona tartamuda tiene dificultades para hablar cuando se pone nervioso, pero el tartamudo cuando canta no tartamudea. Y tartamudez es un problema que no pueden hablar bien porque se repite o se retarda en decir una palabra y repitiéndola. Es un problema, muchas veces dicen psíquica, que es parte psíquica, y otras veces es de algún problema cerebral, digamos. ¿Vos sabés lo que es la disfluencia? No. ¿Y la tartamudez? Sí, hablar mal. Es una discapacidad. Un retraso en el aprendizaje del habla, la tartamudez. Es cuando una persona intenta decir algo y se traba. Por ejemplo, yo digo, voy a tomar ese taxi. Creo que normalmente son dificultades que tienen que ver a veces desde lo físico, digamos, o a veces desde lo psicológico. Hay personas que ante situaciones a veces de presión o de estrés comienzan a tener problemas para decir una palabra, una letra o repetir una frase concreta, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, ¿cuál es el origen? No sé a qué se debe, pero sí he visto personas con ese problema. Y una persona que capaz que en los nervios le cuesta hablar y no puede largar las palabras. Tenía un compañero en la primaria que cuando se ponía nervioso era como que la tartamudez se le incrementaba. Supongo que son personas que no se pueden explicar porque tienen un problema en sus cuerdas vocales o en alguna dificultad al expresarse. Personas que tienen dificultades para emitir algunos sonidos o que, no sé si algunos sonidos, sino que dificultades para la emisión del sonido. Bien, licenciada, es evidente que hay en la gente, en el común de la gente, muchos mitos respecto de este tema, ¿no? Sí, es un tema que tiene muy pocos años de investigación, entonces eso produce mucha confusión y la mayoría de la gente, como veíamos en el video, lo relaciona con algo psicológico. Entonces ya a partir de eso se empieza a abordar mal el tratamiento porque se lo trabaja con una psicóloga y no es justamente lo que se necesita. Por otro lado, había escuchado también que una de las personas decía que esto era una discapacidad. Bajo ningún punto de vista la disfluencia es una discapacidad, eso es fundamental. La persona que es disfluente tiene sus momentos de disfluencia, ¿sí? Pero no tiene nada que ver en cuanto a lo que es el aprendizaje o el nivel de inteligencia que pueda tener esa persona, ¿sí? Eso es importante porque lo que es en el aula es fundamental que el docente sepa distinguir si ese alumno no está hablando porque no puede, porque no le sale o porque no lo sabe, por ejemplo. Como veíamos también en la introducción de nuestro programa, que generalmente el chico que tiene esta dificultad para hablar es objeto siempre de burlas. ¿Cómo debe tratarse profesionalmente? O sea, el padre lo lleva a la consulta, ¿el profesional qué hace con el niño? Bueno, una de las primeras cuestiones que yo les explico a los padres cuando ellos empiezan el tratamiento siendo tan pequeños, a lo mejor a los 3 años no hay mucha conciencia de parte de los compañeros de la sala de 3 de guardería de la dificultad que tiene en el aula su compañero. Pero que si esto persiste durante el tiempo, la disfluencia es fundamentalmente social, ¿sí? Ese es el problema mayor que tiene una persona disfluente, el exponerse a hablar ya sea en el aula, ya sea en su casa, ya sea en público o rindiendo materias en la facultad. Licenciada, este programa llega a toda la población, pero fundamentalmente apunta a la comunidad educativa, a los docentes. Y tal vez la familia no detecte el problema, pero sí los docentes. ¿Cómo debe actuar el docente cuando advierte este problema en alguno de los niños? Siempre que lo advierta es muy notorio el esfuerzo que estos niños tienen al hablar. Entonces lo que hay que hacer es tratar de no exponerlos, ¿sí? Generalmente por ahí preguntan qué hicieron el fin de semana en un jardín o en un primer grado, que es ahí donde hay que estar bien atentos con todo lo que son las patologías del lenguaje. Entonces, el día que lo noten más trabado que otros, que traten directamente de no preguntarle, ¿sí? El día que ellos quieran hablar, dejarlos hablar y siempre darles el tiempo para que puedan terminar de hablar, ¿sí? Es fundamental que ellos sepan que tienen tiempo, porque una de las cosas que nosotros trabajamos es en reducir la velocidad del lenguaje, en hablar más lento. Entonces, si ellos saben que cuentan con ese tiempo, lo van a poder hacer mejor.
Si el docente quisiera, este programa va dirigido, como decía Vicky, a todos los docentes están muy interesados en estos temas. Si quisieran consultar a la Asociación Argentina, ¿qué deberían hacer? ¿Hay consejos ya predeterminados para los docentes? Sí, nosotros tenemos un listado de consejos que se los presentamos a todos los docentes por igual. El trato tiene que ser igual con cualquier otro niño del aula, porque vuelvo a repetir, esto no tiene que hacer ninguna diferencia, ya que no hay diferencias en el nivel de aprendizaje de estos niños. Sí es importante darles el tiempo y sobre todo marcar el tema de los turnos en el aula, de respetar los turnos. Yo creo que las indicaciones que nosotros les damos a los docentes, la mayoría de los docentes las mantienen en el aula por una cuestión de orden, ¿sí? Entonces, pero bueno, sí es fundamental que ellos sepan que no tienen que recibir un trato especial por esto. Es lo importante que tanto los docentes como los padres comprendan, entiendan que no tienen que ocultar este tema, el chico lo tiene que saber y lo que hay que hacer es encararlo profesionalmente, pero también ayudarlo a que salga adelante. Sí, es un tema del cual se tiene que hablar porque ellos se escuchan y tienen conciencia desde muy pequeños que hablan de esta forma. Entonces no hay por qué ocultarlo. Perfecto. Bueno, creo que ha sido bastante clara la licenciada. El tema lo vamos a seguir porque indudablemente se trata de una cuestión bastante problemática, ¿no? Por supuesto que sí, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, es muy útil toda la información que nos has dejado. Nos vamos a una pausa, Vicky. Hemos estado con la licenciada María Pía Coscueta, en instante seguimos con este tema aquí en Identidad Privada. Sentir que tu familia está protegida te hace disfrutar de ella. Si sos afiliado a SADOP OSDOP, tenés beneficios exclusivos en salud. Ahora también contamos con el Sanatorio Allende Cerro. Solo con tu carnet y orden de consulta accedes a todas las especialidades médicas. Los mejores profesionales en salud, tecnología de avanzada, cómodas y modernas instalaciones al servicio de nuestros afiliados. Te esperamos en Sanatorio Allende Cerro. SADOP, siempre al servicio del docente privado y su familia. SADOP te invita a la Feria del Libro de Buenos Aires en su edición número 40. Salimos el 8 de mayo a las 22 horas en cómodos cochecama con desayuno y cena a bordo. Una vez en Buenos Aires, nos alojaremos en el confortable Hotel Castelar. Allí contaremos con entrada libre al predio de la feria. Además, te proponemos realizar un city tour por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad capital. De regreso a Córdoba llegaremos el 11 de mayo a las 11 horas. Costo para afiliados, 950 pesos. Y para los no afiliados, 1.250 pesos. Aprovecha esta oportunidad y viví junto a SADOP uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. Para mayor información, acércate a Independencia 374 o llámanos al 424-6815. Afiliarte a SADOP es tu mejor opción. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos.